Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Mates son chulas. Hoy último vídeo de la trigonometría con la resolución de triángulos cualesquiera, utilizando teorema del seno, teorema del coseno para triángulos que no son rectángulos, cualesquiera. Vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es pues mirar el primer ejemplo, ¿correcto? El primer ejemplo será el siguiente. Imaginaros que tenemos un triángulo que tiene este aspecto y tenemos que resolverlo. Aquí tenemos el A, el ángulo B, el ángulo C. B vale 13, por ejemplo, A vale 4 y C vale 10. Y entonces nos piden tenerlo que solucionar, ¿vale? Solucionar un triángulo significa hallar lo que no tenemos, los ángulos. Vale, pues entonces lo que primero que podemos hacer es escribir tanto el teorema del seno como el teorema del coseno y ver qué es lo que nos soluciona más. Claro, fijaros, si yo escribo el teorema del seno, pues veo que no puedo solucionar nada, porque aunque coja aquí esta igualdad, pues nos falta ángulo y nos falta ángulo, solamente tenemos dos lados y no podemos solucionar nada. Entonces lo que hacemos es ir a por el teorema del coseno. Teorema del coseno lo que dice es que a cuadrado será b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por el coseno de a. Y de aquí podemos intentar hallar el coseno de a. Vale, pues entonces vamos a despejar de aquí el coseno de a. El coseno de a será a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado partido menos 2bc. Sustituyamos cada cosa. A al cuadrado será al cuadrado es 4 cuadrado menos b cuadrado era 13 cuadrado menos c cuadrado, que será 10 al cuadrado, partido menos 2 por b y por c. Esto si lo hacemos da menos 253 partido menos 260, que si simplificamos es esto. Y si ahora hacemos que a sea el arco coseno de todo esto, pues al final nos sale 13,33 grados. Vale, ya tenemos a. Ahora lo que podemos hacer es exactamente de la misma forma, pues poner otro lado. B cuadrado es a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por el coseno de b. Y de aquí sale que coseno de b también es b cuadrado menos a cuadrado menos c cuadrado partido menos 2ac. Si ahora sustituimos, b cuadrado es 13 cuadrado menos 4 cuadrado y menos 10 cuadrado partido menos 2 por 4 y por 10. ¿Vale? Pues esto da 53 partido menos 80. B será el arco coseno de menos 53 partido por 80 y esto me da el ángulo de 131,49 grados. Ya tenemos B. Y ahora C será 180 menos A menos B, pues 180 menos 13,33 y menos 131,49, pues tengo la cantidad de 35,18 grados para C. Primer problema resuelto. Vayamos a por el segundo. Bien, el segundo ejemplo lo que vamos a hacer es un triángulo que tenga este aspecto. También es un triángulo no rectángulo, normalmente son no rectángulos. A, B, C, B vale 50,
metros, por ejemplo, este ángulo vale 95 grados y este ángulo vale 72 grados. C y A. Entonces lo que tenemos que hacer es resolverlo, hallar C, hallar A y hallar B. Lo primero que podemos hacer es hallar B. B será 180 menos A y menos C, o sea, 180 menos 95 y menos 72. Y esto me sale pues 13 grados. Vale. Lo siguiente que podemos hacer es, mediante el teorema del seno, A seno de A partido seno de A es igual a B partido seno de B. ¿Vale? Tenemos A, tenemos B, pues de aquí podemos hallar el lado A. ¿Vale? Pues A será B seno de A partido seno de B. B vale 50 por el seno de 95 partido el seno de B, que es 13. ¿Vale? Y esto nos resulta 221,42 metros para A. También podemos hallar C. A partido seno de A es igual a C partido seno de C. Y aquí C será A seno de C partido seno de A. A vale 221,42, que lo acabamos de hallar. C vale 72 y A vale 95 grados. ¿De acuerdo? Pues de aquí resulta 211,39 metros. Segundo ejemplo solucionado. Vayamos a por el tercero. Bien, el tercer ejemplo es lo que se llama doble tangente. Bastante conocido, ¿vale? Vamos a tener un triángulo que no es rectángulo y que tiene este aspecto, ¿vale? En el cual sabemos un ángulo 45, por ejemplo, otro ángulo 30, por ejemplo, y que todo esto de aquí valga, por ejemplo, 10, ¿vale? Y entonces lo que a nosotros nos van a preguntar pues va a ser por ejemplo esta altura del triángulo, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer al principio será a uno de los dos lados, porque claro, aquí tenemos dos triángulos rectángulos, uno aquí y otro aquí. A esto le vamos a llamar, por ejemplo, X, y a esto le vamos a llamar pues 10 menos X. Entonces lo que vamos a hacer es hacer funcionar lo que es una doble tangente, una tangente para este ángulo y una tangente para este ángulo. El problema se reduce bastante si consideramos, por ejemplo, primero este primer triángulo que os estoy marcando aquí. Entonces digo, tangente de 45 pues será cateto opuesto, que es H, partido cateto adyacente o contiguo, que es la X. Y en el otro triángulo, que es este de aquí, que os estoy marcando, pues tangente de 30 pues será H partido 10 menos X. Fijaros, es un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, la H y la X. Se reduce y se simplifica bastante si lo que hago es, aunque a mí me interese la H, primero despejar la H y igualar las dos ecuaciones, solucionar la X y luego sustituir en la primera de las ecuaciones para poder hallar la H. Fijaros, de aquí H es X por la tangente de 45 y de aquí H es 10 menos X por la tangente de 30. Ahora lo que voy a hacer es igualar las dos ecuaciones. X tangente de 45 es igual que 10 menos X tangente de 30. Vamos a hacer es operar aquí, entonces quedará X por tangente de 45 será
10 por tangente de 30 menos x por tangente de 30. Si os fijáis, hay una x aquí y otra x aquí, por lo tanto, este término que tiene x lo tengo que pasar al otro miembro. Fijaros, será x por tangente de 45 pasa sumando x por tangente de 30 y allí queda 10 por tangente de 30. Saco factor común la x, ¿vale? Fijaros, ya la pongo aquí. X es factor común de tangente de 45 más tangente de 30. Es igual a 10 por tangente de 30. Ahora puedo pasar esto dividiendo. Entonces la x ya queda despejada. 10 por tangente de 30 partido tangente de 45 más tangente de 30. Si todo esto lo opero en la calculadora, al final me sale 3,66 metros para la x, que es un resultado intermedio. Ahora lo que tengo que hacer es sustituir aquí. La h vale x por tangente de 45, que es 3,66 por tangente de 45, que si esto lo halláis, pues también sale 3,66 metros. ¿De acuerdo? Vale, entonces ya hemos hallado la h. Veamos un último ejemplo también de doble tangente. Cuando los dos triángulos, en vez de estar uno hacia un lado y otro hacia otro, están los dos hacia el mismo lado. Vamos allá. Bien, el último ejemplo, lo que vamos a hacer también de doble tangente, lo que vamos a hacer es, imaginaros que tenemos, yo que sé, un campanario, cualquier cosa, y entonces tenemos que si desde una determinada distancia que no sabemos, con un ángulo de 60 grados, pues podemos decir que tenemos la punta del campanario a 60 grados del suelo. Por ejemplo, retrocedemos 5 metros y entonces allí el ángulo de visión, pues en vez de ser 60, pues es 50, es solo un esquema. Y entonces que luego nos preguntan cuál es la altura del campanario. ¿De acuerdo? Vale, la situación previa, lo que tenéis que hacer es señalar esto como x, y entonces como esto vale 5, pues todo esto será 5 más x. O sea que todo se reduce a hacer la doble tangente de primero este triángulo y luego este otro triángulo. Fijaros, ahora veréis, es muy sencillo. La del primer triángulo, del triángulo pequeño, la tangente de 60 será h partido por x. Y del segundo, que es el triángulo grande, pues será tangente de 50, será h partido 5 más x. Ahora se trata, igual que antes, de despejar la h, igualarlas, solucionar la x, y una vez que tengamos la x, volver para sustituir en la ecuación de la h y hallarla. Bueno, de aquí la h será x por tangente de 60, y de aquí la h será 5 más x por tangente de 50. Ahora lo que voy a hacer es igualarlas. Fijaros, x por tangente de 60 será 5 más x por tangente de 50. X por tangente de 60, operamos aquí, 5 tangente de 50 más x tangente de 50. La x nos la llevamos al otro lado. X por tangente de 60 menos x por tangente de 50 es igual a 5 por tangente de 50. De aquí sacamos factor común. X tangente de 60 menos tangente de 50 será igual a 5 por tangente de 50. Y ahora despejamos la x. Será 5 tangente de 50 partido tangente de 60 menos tangente de 50. Si esto vosotros lo calculáis en la calculadora, será 11,03 metros la x. Es un resultado intermedio porque nos pedían la h, y entonces ahora nos vamos a esta ecuación. Entonces la h será x por tangente de 60, que son 11,03 por la tangente de 60, que si vosotros lo hacéis sale 19,10 metros. Y ya tenemos la h solucionada.
Fijaros, puedo saber la altura de un campanario, por ejemplo, simplemente midiendo un ángulo a una determinada distancia sin saberla y retrocediendo una distancia conocida y volviendo a medir el ángulo. Bueno, hasta aquí la explicación. Las dudas en los comentarios ya sabéis. Nos vemos. Adiós.